Buenas noches, bienvenidos. Nos alegra contar con su asistencia en esta nueva semana que iniciamos y queremos aprovechar estos minuticos antes de que sea el momento de iniciar para saludarlos. Nancy Jané Rodríguez, qué bueno tenerte acá. A Judy Esther también, nos alegra mucho que estés acompañándonos. Dios te bendiga. Claudita Muñoz, te bendecimos, qué bueno que estés con nosotros. A Esperancita Lancheros, espero que estés con Edwin y con toda la familia. A Tulita, a Nelly, a Camilo, Dios los bendiga, les mandamos un abrazo muy fuerte, una bendición, rodeándolos en el amor y en la gracia del Señor, y espero que muy orgullosos y muy contentos de esa nieta y de esa sobrina y prima porque hoy se lució. Yudester, buenas noches. A Daniela, buenas noches Daniela, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Y bueno, seguimos esperando que más personas se van a ir conectando a lo largo de la transmisión, pero ya estamos a 2 minuticos de iniciar, así que un segundito y ya empezamos nuestra transmisión de esta noche, de este momentico, ¿de acuerdo? Don Freddy Soto, buenas noches desde allí, desde Estados Unidos. Don Daiver, desde la costa holandesa, allí en Centroamérica, buenas noches. Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Ya estamos a punto de iniciar, así que vamos a esperar un momento más para seguir en este tiempo de gran bendición, donde podamos recibir esa palabra que el Señor tiene para nosotros y que seguramente va a ser muy, muy especial. Belkis, buenas noches, Dios te bendiga, Belkis, con Sofía, espero que estés con Sofía y le mando un saludo muy, muy especial a Sofía. Freddy también espero que esté con Hildita, también la saludamos. A Daniela que esté con Esmeralda. Don Santiago Marín, Dios te bendiga, Santi. Espero que estés con Alejita, con Mateo y los estamos bendiciendo. Wilmar González, te hemos echado de menos. Dios te bendiga. Bueno, creo que ya hasta acá vamos los saludos y vamos a empezar a dar inicio a nuestra transmisión en esta noche. Así que muy, muy buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en este momento. A Arelis, Dios te bendiga, Arelis. Te pudiste conectar. Qué bueno y nos alegra mucho estar con ustedes. Quiero que mi esposa los salude, que los bendiga y que también les diga algo bonito. Bueno, buenas noches familia, queríamos saludarlos, ya empezamos nuestra semana de transmisión, qué bendición estar con ustedes en sus hogares, cada uno disfrutando de su familia y relajados un poquito, pero queremos que esta semana sea semana de bendición donde Dios quiere algo especial para cada uno de nosotros. Tenemos retos muy grandes en esta semana, viendo que Dios está haciendo la obra con Alvarito, y entonces vamos a confiar que Dios está obrando sobre la vida de él. Y bueno, gracias por cada persona que se ha dispuesto en oración, que ha dedicado un tiempito para orar por este varón de Dios y bueno, que Dios los bendiga y les multiplique ese corazón tan especial.
Amén. Bueno, estoy mirando, saludo a todos los que se están conectando y nos alegra mucho que estén con nosotros. Quiero decirles que hoy, hace un momentico, hoy hubo oración por Alvarito, sino que fue como más íntima, fue como más de familia. Algunos de ustedes recibieron la invitación y gracias por haber estado, pero fue un tiempo muy especial y el pastor estaba un poquito ocupado y me encantó que fue Alejita la que tomó la iniciativa, dirigió, dio una palabra y fortaleció a las personas. Así que gracias Alejita, Dios te bendiga por ese corazón, por esa valentía, por ese deseo de estar al lado de tu papá y de seguir la oración. Y para todos los que están preguntándose cómo está Alvarito, bueno, quiero decirles que es un proceso que no es rápido, no es de afán. Él está bien, está estable, como lo hemos dicho. Ya Alejita habló con los médicos esta tarde y le dicen que va evolucionando poco a poco, que ya está permaneciendo con el mismo tratamiento que le han venido realizando y que seguramente al transcurrir el tiempo van a empezar a quitarle la sedación. Pensábamos que era hoy, pero no, el médico tomó un poquito más de tiempo y va a empezar a quitarle la sedación. Pero estamos orando para que no solamente Dios lo sane y lo restaure, sino que también en este tiempo que estamos orando, Él sienta y en su corazón, en su espíritu, que está acompañado, que no está solo en ese lugar, sino que hay una nube de oración a través de Él, o a favor de Él mejor, de sus pastores, de su mamá, de su hermana, de sus hijos, de sus amigos y de sus hermanos en Cristo, de todos los familiares y amigos que nos hemos unido en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, entonces vamos a iniciar para que podamos tener al final un tiempo de oración, ¿de acuerdo? Y esta semana el tema está bien fuerte, o va a empezar fuerte, creo yo, pero quiero que no se me desanime, sino que esté allí, porque empieza fuerte, pero sé que va a ser de gran bendición, y tiene que ver con lo que me deja a mí todo esto. O sea, estoy queriendo sacarle como el jugo a lo que está pasando. Ya, bueno, ya creo que hemos recibido buenas noticias, me parece a mí, el saber que se levanta. Y yo quiero, pues no, o sea, todo el mundo es respetable, pero estoy viendo unos tweets que están mandando ustedes de ahora sí sálvese quien pueda y no sé qué, no. No, nos toca ser responsables, nos toca cuidarnos, pero tampoco podemos estar toda la vida encerrados en la casa porque es necesario también trabajar, es necesario también producir porque es necesario que la economía también se reactive. Así que no tengamos un sentido fatalista, sino más bien seamos conscientes de que ahora viene la responsabilidad que tenemos. Pero hablando de eso, entonces yo quiero compartirles el título de hoy y va a ser un título como de pronto un poquito fuerte, pero yo espero que usted no se me maríe con el título. Y el título es Más terrible que el COVID-19. Más terrible que el COVID-19. Como no les puedo preguntar a ustedes, yo le voy a preguntar a mi esposa, ¿qué te parece ese título? Pero el micrófono, gracias. Duro, duro. Pienso que es más, que es complicado. O sea, este COVID ha sido una locura, pero bueno, vamos a ver qué nos va a decir el pastor en Ahora esta usted noche. dirá, pastor, pero estamos en las que estamos y usted con esos títulos, pero ¿sabe qué colocaba el Señor en mi corazón? Que es necesario mm, sacudirnos un poco. El domingo en la tarde mi esposa y yo como que nos dedicamos a nosotros a descansar un poquito, vimos una serie en Netflix y estábamos, una serie no, sino unas películas y estábamos descansando, pero vimos dos películas que a mí me impactaban y yo en un momento paré y le dije a mi esposa, ¿qué tan tremendo es el pecado? O sea, qué tan tremendo es cuando nosotros damos rienda suelta a nuestra carne y permitimos que las cosas sucedan y no le colocamos freno. Y por eso es lo que vamos a hablar en esta semana. Vamos a hablar de tenemos una cura para un mal mortal. Creo que usted lo vio, los que estuvieron desde el inicio en la bienvenida, decía es el tema de esta semana es tenemos la cura para un mal mortal y por eso el título es más terrible que el COVID-19. Hay un versículo que yo quiero tomar como base o como referencia y está en Mateo 10:28 que dice lo siguiente, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, pienso que es una palabra bien, bien fuerte, ¿de acuerdo? Mi Y, esposa me está pidiendo la palabra. y me encanta porque de pronto el COVID todavía no hemos encontrado cura. O
sea, no sabemos cuándo es la cura, pero para esto sí creo que tenemos la cura. Amén, sí señora. Y entonces, bueno, queremos que usted comparta con nosotros y por favor, espero que ya tenemos 42 personas conectadas y espero que se sigan conectando muchos más. Y hay unos que saludan y no vuelven a aparecer. Así que a los que saludan y no vuelven a aparecer, yo quiero invitarles a que hoy se aparezcan y que todos podamos compartir las respuestas a las preguntas que vamos a hacer. Y la pregunta primera es, ¿qué es lo que más te aterra del COVID-19? ¿Qué es lo que más te aterra? O sea, piensa, porque es que escuchamos la palabra y ya nos entra como un vacío, como un miedo. Pero yo quiero que pienses un momento y me digas, ¿qué es lo que más te aterra del COVID-19? ¿Qué es lo que más te produce esa angustia, esa preocupación, ese temor o eso que está sucediendo? ¿De acuerdo? Y en ese sentido es que yo quiero empezar a desarrollar mi tema. ¿Por qué? Porque les decía que yo quiero de esto que está sucediendo aprender, o sea, que nos deje lecciones de vida. Y hace la semana pasada, hace mucho tiempo, la semana pasada, yo les hablaba acerca de cómo el nuevo normal cambió, ¿verdad? Entonces ahora que nos están diciendo, por ejemplo, que la cuarentena se levanta, que ahora está apertura, pues resulta que entre lo que no se abre, según las alcaldías y el gobierno, son bares, piscinas, teatros, cines, iglesias. No se abren. Bueno, ahorita al final voy a hablarles algo de eso. Pero el resto de cosas se abren y entonces están hablando del 4x4, los negocios que son al por mayor van a abrir de unos días, los negocios que son al de tal van a abrir otros días, todo el tiempo que quieran, la gente tiene que ser responsable, el autocuidado, la responsabilidad, todo lo que hay. Y entonces sigue insistiendo en lo mismo que hablábamos la semana pasada, en que hay un nuevo normal, en que las cosas no siguen funcionando como siempre funcionaban, sino de una manera diferente. Tenemos la esposa del sobrino de mi esposa, ella es psicóloga y trabaja en un buen colegio en Medellín, es un colegio canadiense, es el segundo que le aprobaron abrir, y hoy nos mandaba videos de cómo fue la apertura y ver la emoción de estos niños, y yo le preguntaba y le decía, ¿y todos los niños fueron? Y ella dijo, no, los papás tienen la autonomía, los que no quieran por problemas de salud en la casa o problemas del niño o simplemente por temor, el colegio les está brindando toda la educación virtual a sus hijos, no hay ningún problema en eso. Pero sí los que quieran ir, tienen la posibilidad de ir. Y era tan bonito ver a los niños contentos otra vez en su salón de clases, viéndose con sus amigos. Seguramente ellos ya también están entendiendo, entonces su saludo era con el codo, desde lejos, con el tapabocas. Pero el poder interactuar, porque nosotros, y era lo que yo hablaba con ella, somos por naturaleza seres relacionales. O sea, nosotros no nacimos para encerrarnos en una casa o encerrarnos en un apartamento, nacimos para tener relaciones unos con otros. Entonces, eso tiene que ver con el nuevo normal. Y hablando de ese nuevo normal, yo terminaba el domingo y yo quiero decirles que la prédica del domingo, no sé usted cómo la recibió, pero para mí personalmente, el día que la estaba haciendo fue una revelación tremenda de Dios. Porque para mí fue tan impactante ver cómo la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio me representaba a mí. O sea, me representaba a mí como esa persona pecadora. Y tal vez aquí yo le doy la clave de por qué el tema que voy a tratar esta semana. Porque Dios colocó en mi corazón que era importante que habláramos de eso en esta semana. Y entonces decíamos, en primer lugar, el domingo, quiero solamente recordarlo, que no éramos dignos de recibir la gracia de Dios y además teníamos que no lo recordara. O sea, sabemos que no somos dignos, sabemos que somos pecadores, sabemos que nos equivocamos y encima de eso hay alguien que siempre nos está señalando, hay alguien que siempre nos está mirando. Pero decíamos que lo más tenaz es que el diablo lo que busca es desacreditar a Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y por desacreditar a Cristo y su obra en la cruz del Calvario, le importa 5 lo que haga con usted. Y entonces yo lo veía cuando la mujer samaritana fue colocada en escarnio público en la mitad de todo el mundo, a juzgarla, a señalarla, a avergonzarla y aún a querer matarla. Y el diablo no va a escatimar cosa con usted, sino que si puede sacarle sus cueritos al sol y colocarlo en escarnio público con tal de que el nombre de Cristo sea por debajeado, que el nombre de Cristo no sea realmente reverenciado como debiera ser,
Él está dispuesto a hacer lo que sea en contra suya. Me pareció impresionante eso, me pareció fuertísimo. Pero lo que más me gustó de ese mensaje es que cuando la ley nos juzgaba, cuando la ley nos condenaba, cuando la ley nos dejaba sin ninguna esperanza, entonces apareció la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos liberta y que nos bendice, ¿de acuerdo? Entonces ahí fue cuando Dios me dijo, ok, entonces mire la gravedad del pecado, porque tal vez el enemigo utiliza nuestra debilidad para apartarnos y después para llevarse por delante nuestra vida. Esta mujer que cayó en el acto del adulterio, pues seguramente sí, una debilidad de su carne, le gustó el tipo, se dejó embaucar, qué sé yo les dije que había una treta, debieron haber traído al hombre y a la mujer, solamente trajeron a la mujer, pero ¿por dónde cayó la mujer? Por su debilidad, por su pecado. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, y esta semana, por eso digo, va a ser tal vez un poco duro, pero entender el pecado, hablar del pecado, ¿por qué es tan grave? Porque es que a veces nos fresqueamos, como que, ay, sí, pequé. Ay, sí, dije una mentira. Ay, sí, le respondí a mi papá. Ay, sí, me cogí lo que no era mío. Pero lo miramos como si fuera normal y no es normal. El pecado nos aparta de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, siguiendo con el paralelo, entonces el Señor me llevó a pensar en el COVID-19, pensar en lo que estamos viviendo. Y como tal, yo quisiera que usted pensara en este momento, ¿quién de nosotros se quiere contagiar de COVID? Nadie en sus 5 sentidos se quiere contagiar de COVID. Nadie quiere pasar por ese proceso. Nadie, absolutamente nadie. Una persona en sus cabales no quisiera pasar por este episodio. Pero entonces, ¿cómo nos contagiamos del COVID? ¿Cómo nos podemos llegar a contagiar del COVID? Y entonces yo miraba como 3 aspectos. La primera es irresponsabilidad. Una forma de contagiarse del COVID es porque somos irresponsables. Salimos sin tapabocas, no guardamos el distanciamiento social, no nos bañamos las manos, no tenemos precaución, estamos con abrazos, estamos con besos, vamos a reuniones donde hay más de 10 personas y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo escuchaba en lo que hay nuevo, entonces van a abrir los restaurantes, pero en los restaurantes en cada mesa no puede haber más de 4 personas. Entonces, listo, chévere, 4 personas. Pero ya esas reuniones que hacíamos de, vamos a comer la pizza y somos 20, no, ya no se puede, porque es por cuidado, ¿de acuerdo? Y seguramente esas 4 personas serían la familia, serían el núcleo familiar que está compartiendo en su casa y todo esto. Entonces, ¿por qué se contagia la gente de COVID? Por irresponsabilidad, primer punto. Pero algo que yo miraba y yo decía, todos se contagian por irresponsabilidad, y yo decía, no, tal vez otros se contagian porque en un momento de descuido o en una situación se salieron de control y se contagiaron. Entonces un segundo de descuido fue, dejaste de usar el tapabocas, tú eras lo más juicioso, eras lo más perfecto, pero un día terminaste de usar no usaste el tapabocas, o le diste la mano a alguien, o cogiste plata y la guardaste y no fuiste precavido de bañarte las manos, ¿de acuerdo? Y entonces no fue que tú fuiste responsable, pero un momento de descuido y te contagiaste. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la enfermedad te da igual de duro a ti, que estabas cuidándote, que al irresponsable. Escúchame eso, porque para mí es bien importante. Tan duro le da al que, bueno, tan duro no, porque la enfermedad da diferente, ahorita voy a hablarlo, pero digamos que quedó contaminado tanto el uno como el otro. Y la tercera forma en la que las contagiamos es de forma sutil. Y yo que hablo de forma sutil, cuando tú no te das cuenta. Porque entonces en la calle hay mucha gente asintomática. Hoy voy a decir el milagro, pero no dijo el santo. Pero hay una persona que me dijo, estoy con COVID. Y le dije, bueno, entonces por favor quédese en la casa, juicioso, no salga para ningún lado y todo. Y en estos días me dijo, no, es que estoy por acá en algún lugar. Y yo dije, oiga, pero no, espere, quédese en la casa, ¿de acuerdo? Porque tal vez usted no sienta nada, es asintomático, pero sutilmente le puede estar llevando el virus a otra persona. A una persona con menos defensas. Y entonces resulta que en este aspecto, entonces sutilmente. Y el problema es que sea por irresponsabilidad, sea por descuido, o sea por sutilidad, pero los tres casos van a quedar contagiados. Y el virus es el mismo, no cambia. O sea, no es que dice porque fue sutil va a ser más poquito y al otro porque fue responsable más alto, no, igual. Y quiero que lo entienda porque resulta que así es el pecado.
Tal vez muchos pecan porque se les antoja, porque quieren vivir en pecado, porque así. Tal vez otros tienen un momento de descuido, o tal vez otros sutilmente caen en un ambiente donde no deberían estar. Y yo necesito, así como nos están diciendo que las cuarentenas se acaban, que vamos a salir a la calle, pero que ahora es el autocuidado y que yo tengo que ser responsable, pienso que con el pecado es lo mismo. Yo tendría que tener fobia por el pecado. Yo muchas veces en estas transmisiones les he dicho, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Y usted de pronto puede mirar, pero no porque yo no he hecho tan grave algo. Y entonces ahí viene el asunto, que usted piensa que hay pecados más grandes y que hay pecados más pequeños. Y resulta que pecado es pecado. Cuando yo hablaba de la ley, que era tan estricta, es porque si tú te robas el Banco de la República en Valledupar, como está saliendo ahorita la película, o si tú te robas el paquete de papas en Nain el domingo cuando sales de la iglesia, resulta que Dios no dice este es menos pecador porque fue el paquete de papas y el otro es más pecador porque fueron miles de millones de pesos. No, los dos son pecados. Y no es alivianando los 10 millones o los millones de pesos del que se robó el banco, sino haciendo la gravedad del que se robó el paquete de papas. Por eso es que la ley era tan severa, porque Dios quiere que seamos perfectos. Así que cuando hablamos de eso, estamos en graves aprietos, porque hay algo más terrible que el COVID, y eso más terrible que el COVID se llama pecado, ¿de acuerdo? Ahora, con el COVID, ¿cuál es el mayor temor que tenemos? Ya ahorita vamos a leer sus respuestas, pero yo pensándolo, creo que el mayor temor que tenemos es muerte. Porque desde que esto empezó, ¿qué empezamos a ver? Muerte, 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 muerte. Italia, España, bueno, primero allá en la ciudad donde empezó todo eso. Después de acá entró a América, bueno, todo ha sido muerte, muerte, muerte. Y claro, es lo que nos angustia, es lo que nos preocupa, es lo que nos desencaja, ¿de acuerdo? Pero hay un virus mucho más fuerte que el COVID-19. Y ese COVID más fuerte que ese virus más fuerte se llama pecado. Y resulta que hay algo. El COVID puede matar físicamente, pero tal vez no se lleve el alma y el espíritu. Pero el pecado sí se lleva el alma y el espíritu. Y yo decía algo. Estuve en un funeral, en un funeral, donde estábamos haciendo las exequias virtualmente porque no dejaron ir a los deudos a los entierros, donde murieron dos hermanos de la familia, bueno, ya ustedes me han escuchado eso. El uno murió un viernes y el otro murió un sábado, seguiditos, hermanos. Toda la familia estaba congestionada. Y algo que yo les decía en el momento del funeral era, igual esto es una muerte como cualquier otra. Se agrava la cosa, primero porque son dos muy seguidos, y segundo por el contexto de lo que estamos viviendo, de muertes y todo esto, entonces claro, más la angustia, más el dolor. Pero resulta que en la muerte a todos nos va a llegar, a menos que Cristo venga antes, a menos que Cristo venga por su iglesia, que hoy sea el rapto y todos nos vayamos, la muerte tarde o temprano nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y cuando llegue, si tenemos seres que nos aman, va a ser doloroso. Yo en este mes, ya ahorita el 31 de agosto, mi mamá cumple 6 años de haber fallecido. Y fue fuerte, fue duro, dejó un vacío, dejó un dolor. Y aunque yo no le diga a nadie, mi esposa tal vez es la que sabe porque vive conmigo, a veces me levanto y le digo, oiga, hace falta la viejita, hace falta llamarla, hace falta verla, todo lo que sea. Pero aunque a mí me hace falta, yo tengo la seguridad de que ella está en la presencia del Señor. Entonces sí, el cáncer que le dio, se la llevó. Duro porque fue para nosotros los que quedamos acá. Pero ella está en el cielo, ¿de acuerdo? El COVID se ha llevado a muchas personas, pero los que estaban en Cristo les arrebató la vida física, pero no su alma y su espíritu. Porque lo único que nos puede arrebatar el alma y el espíritu es el pecado. Y a eso es lo que tenemos que temer y eso se lo voy a explicar en un momento. Entonces el Señor colocó en mi corazón que hablara del virus llamado pecado y que hablara de la cura. Pero llegando a la cura vamos a llegar al transcurso de la semana. Primero quiero mostrarle la gravedad del asunto para que podamos estar serios. ¿Sabe por qué nos cuidamos ahora con el COVID? Porque ya hemos visto la gravedad del asunto. Al principio era chiste, al principio eso no va a dar.
Y yo sé que muchos están pensando, sí, pastor, y usted no usaba tapabocas. No, pero yo era juicioso. Pero bueno, estábamos mirándolo así. Pero tal vez tuvo que haber todo esto para que lo tomáramos en serio. Ahora, eso es lo que yo quiero hacer, mostrarle a usted la gravedad del pecado para que lo tome en serio. Entonces vamos a empezar con las respuestas. Listo, vamos a saludar a Aida Ruiz. Buenas noches, Tati, desde Australia, buenas noches. Ecticor, buenas noches. Franci López, me encanta escucharla. Miriam Acuña, muy buenas noches, Miriam. Angie Gol, no sé quién es, buenas noches. Elianci, buenas noches. Martica Soler, buenas noches. Estelita, buenas noches. Isabel Yadira, buenas noches. Mónica, buenas noches. Alexandra Núñez, buenas noches. Luis Hernando Páez, buenas noches. Amparito, buenas noches. Sofía me saluda. Buenas noches, Sofía. Eresmildo Abril, buenas noches. Luis Hernando, ya lo saludé. Juan Carlos Sánchez, buenas noches. José Agustín, muy buenas noches desde Ibagué. Janet Pinea, buenas noches. Lady Carolina, muy buenas noches. Esperanza Cardoso, buenas noches. Sara Dueñas desde Australia, muy buenas noches. Ahora sí la pregunta. Tatis dice, que acabe con la vida de mis seres queridos. Ajá. Naya, buenas noches. Dice, morir y dejar a mi nena solita. Wow. Listo. Marta Soler, me afecta el no poder salir con seguridad pensando que en cualquier parte me puedo contagiar. Marisol, muy buenas noches. Glorita Colo, buenas noches. Miriam Acuña, otras buenas noches. Esperanza buenas noches. Alessandra Núñez dice, lo que me aterra es cómo algunas personas tienen el poder de meter terror a los demás para mantener a las personas dominadas y manejarlas para sus propios intereses. Luis Hernando Páez dice, Diana dice, me aterra que muchas personas piensen que esto es falso, que no guardan las medidas de protección. Aida dice, no es angustia, pero sí mucha inquietud por la incertidumbre, por lo que no hay claridad científica sobre sus signos y síntomas. Por tanto, la cura o la prevención, como es la vacuna, sigue siendo un mal que sigue generando gran expectación. Freddy Soto, lo que más me aterra del COVID son las consecuencias que deja en la economía, en la salud, en las familias e incluso en las iglesias, pues su apertura es incierta. Así es. Gaby dice, ha matado muchas personas, no quiero que toque a mi familia. Amén. Dice Eugenia, buenas noches, Eugenia. Fanny, buenas noches. Luis Hernando dice, me da miedo estar en un hospital entubado, me acuerdo de mi padre antes de morir. Wilmer, muy buenas noches. Es que es algo que no podemos controlar, que es algo que puede hacer un daño grande sin discriminar a nadie, pero es así donde cuando ponemos mi confianza en Dios, porque con algo así es solo Él quien nos puede guardar, sanar y fortalecer. Amén. Alba Toledo, buenas noches. Dice Francis Pinel, muy buenas noches. Ya está. Aquí hay alguien, dice Alianci, me aterra la muerte y dejará a mis niños. Ajá. Don Alberto desde Honduras. Bueno, sí, desde Centroamérica. Pastor, sinceramente, el hombre que anda fuera de la luz le preocupa la muerte física, pero el espiritual no debería preocuparse, porque sabe a dónde va y yo particularmente meditaba sobre el COVID-19. Es lo siguiente, pastor y amigos, el COVID llegó y nadie lo esperaba, y asimismo será la venida de Cristo. Pienso que esto es una alerta a la iglesia, pienso yo. Luida Morales, buenas noches. Esperanza dice, me asusta por la diabetes, solo Dios sabe cómo reacciona mi cuerpo. Amén. Juan David Camargo, me aterra que algunos dicen que es una mentira o propaganda política, conspiración, etcétera. René, buenas noches. El COVID es aterrador porque mata los pulmones. Ok, listo. Entonces acá yo les pregunté esto.
¿Hay alguien más? Estefanía dice así, buenas noches. Me aterra que no lo pueda controlar y sobre todo que dependemos los unos de los otros para salir adelante y con una tanta falta de unidad y compromiso de algunas personas es difícil. Paolita dice, la crisis económica en las familias, la salud mental de los niños y ancianos. Pablito, espero que hayas leído o visto lo que te mandé. Bueno, Nancy, me aterra que por mi culpa mi familia y amigos sean contagiados. ok. Entonces vea cómo siguen contestando. Dice René, Marta dice que tiene que algunas de la familia se contagian, pues René y yo tenemos como Morbilidades, o sea. Listo. Entonces, oído, mire cómo estamos aterrados con el COVID, porque nos mata físicamente. Y acá yo les dije que iba a ser duro, pero que va a ser de bendición al final. Al final no hoy, sino al final el sábado, el domingo, tal vez. Pero que necesitamos entender la realidad de lo que estamos viviendo. Porque si no entendemos la realidad de lo que estamos viviendo, entonces va a ser muy complicado. Entonces les dije al principio el COVID era como un chiste, pero hoy sí lo tomamos en serio. Y resulta que el pecado es eso, el pecado lo vemos como un chiste, como que nos da risa a veces hasta pecar, como que ay sí, la embarré, ay sí dije mentiras, hay tal cosa, pero nunca miramos la gravedad de lo que es el pecado. Y entonces, hablando de esto, y estamos hablando del COVID, y ustedes dijeron todo lo que les aterra, la economía, la parte psicológica, los niños, las muertes, que no quiero que toque mi familia, porque tengo preexistencias y puede ser más complicado y todo eso. Hay un virus mucho más letal, hay un virus mucho más letal, y ese virus se llama pecado. Y hay mucha gente, muchas personas, no en este año, no por el COVID, sino hay muchas personas que a lo largo de la historia de la humanidad han muerto y han muerto sin Cristo. Y eso es aterrador. A veces cuando veo esos documentales, veíamos con mi esposa también otro documental, nos gustan todo lo que tiene que ver con historia y todo esto. Y es ver, por ejemplo, bueno, esto sucede en todo el mundo, pero estaban mostrando una ciudad en Estados Unidos donde jóvenes literalmente perdidos por la droga, perdidos por la cocaína, perdidos por todo esto. Y es gente que sí, claro, físicamente seguramente es doloroso para sus familias, doloroso para las personas que los aman y todo, pero lo más doloroso es que si un día en esa sobredosis mueren sin Cristo. Y hay una letalidad mucho más fuerte, porque es exponerse a una condenación eterna, que es lo que les voy a hablar en un momento. Por eso viene mi segunda pregunta. Y mi segunda pregunta es esta. ¿Sabes cuáles son las consecuencias del pecado? Menciónalas. Ya me hablaron todo lo que les aterra del COVID. Ahora yo quiero que tú, con la misma terror que hablaste del COVID, me digas si conoces cuáles son las consecuencias del pecado y que tú las puedas mencionar. Porque es lo que quiero en este momento, ¿de acuerdo? No sé qué estoy haciendo, pero creo que ya lo hice bien, ¿listo? Entonces, ¿sabes cuáles son esas consecuencias del pecado? Y quiero que las menciones. Entonces, ¿ya Alejita colocó la pregunta? Sí, perfecto. No, entonces Alejita, te pido el favor para que la coloques, pero usted ya me la escuchó, ya está allí en la pantalla, y entonces espero que empiece a responder sobre ella, que tú estés pendiente en dónde viene la respuesta, para que podamos mirar, ¿de acuerdo? Entonces, frente al COVID, yo siempre lo he dicho, debemos tener respeto, pero no nos debemos dejar de llenar de miedo. Y vuelvo y les digo, yo sí, claro, nos toca tener todas las medidas de cuidado, lavado de manos, el aislamiento, el tapabocas. Nosotros con mi esposa ahí compramos las caretas, o sea, queremos tener el cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita ser pastoreada. Nosotros estamos ya saliendo, ya creo que estamos con mucho trabajo, pero ya esta semana vamos a comprar los mercados, vamos a llevarle los mercados a las personas que lo necesitan, pero obviamente ya queremos tener más cuidado porque y no era que no lo tuviéramos, porque tampoco me quiero colocar como que el que es desordenado, no, pero queremos tener más cuidado en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el COVID mata, lo que están diciendo no es una mentira, no es algo inventado, no, las personas que han muerto son reales. Las personas que han muerto son gente que realmente conocemos.
Pero tenemos que mirar esto no con el miedo, con el terror que ahora no salgo, ahora cómo me muevo, no sé qué, porque yo tengo que ir a ese nuevo normal del que hablábamos la semana pasada. Tengo que ir a ese nuevo normal. Cuando yo conozco a Cristo, tengo que vivir a un nuevo normal. El pecado sigue en el mundo. Usted conoció a Cristo, Dios lo llama santidad, Dios quiere que usted sea santo, pero el pecado sigue en el mundo. Y el pecado le sigue siendo coquitos. Hay una canción que cantan los chicos de la alabanza que dice que el pecado me llama, que el pecado me... Bueno, no me recuerdo cómo es la canción, pero dice esa parte. Pero yo quiero acá que entendamos que tenemos un nuevo normal. Pero a lo que voy es que con respecto al COVID, yo no puedo permitir que el COVID venga a atemorizarme. Sí lo tengo que manejar con respeto. Y para mí, ¿qué respeto? Es que no soy tan fresco, no soy tan folclórico, no soy tan irresponsable. Tengo cuidado y lo hago por mí, me sumo a las palabras de Nancy Janet. Y algo que a mí me aterra no es tanto que a mí me dé el contagio, sino me aterra contagiar a alguien por culpa mía. Me aterra que alguien que yo amo, que yo quiero, llevo ¿qué? Como como un mes sin ver a mis tíos. ¿Y sabe por qué no los he visto? Porque he tenido tos. Y entonces yo no quiero ir con tos allá, porque puede ser que no sea sino una gripa, pero yo tengo que cuidarlos por su edad, por el ambiente en que viven. Entonces tenemos que ser responsables en ese sentido y no pensar que no sucede nada, ¿de acuerdo? No hemos vuelto a donde Zoraida, hasta hoy fuimos, ya que estoy recuperado de la tos, y era porque necesitamos hacer una vuelta urgente allá en el apartamento, pero también totalmente aislados de las personas. ¿Por qué? Porque es tratarlo con respeto. ¿Miedo? No es miedo, pero es respeto. Pero el miedo que produce la enfermedad, que es la muerte, el miedo que produce la enfermedad, que es de pronto la crisis económica, el miedo que produce la enfermedad, que es tal vez las crisis de la familia, hoy Dios nos recuerda algo, y yo quiero leerle el versículo otra vez con el que inicié, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo. Entonces en este caso el COVID-19 es lo de moda, por decir algo, pero usted sabe que también mata el cáncer, que también mata la diabetes, que también mata muchas cosas que hay en el ambiente. Y obviamente ojalá que nosotros no muriéramos nunca por una situación de enfermedad, sino que llegáramos como Abraham y muriéramos simplemente porque la maquinita dejó de funcionar. Y obviamente algo que nos deja el COVID es también regular nuestras formas de comer, nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar, porque tenemos que estar preparados, porque tenemos que tener cuerpos sanos, fortalecidos, comer más fruta, comer más verde, no ser tan sedentarios, bueno, todo lo que tiene que ver con este asunto, ¿de acuerdo? Pero dice acá que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y yo quiero explicarle esto, que como dije hace un momento, todos vamos a morir en algún momento si es que Cristo no viene antes. Y no hay una fila donde diga, uy, el que sigue es tal persona. No porque puede ser que usted esté sano en este momento y mañana no amanezca. Y no estoy diciendo que va a pasar eso, sino quiero hablarle de la realidad de la vida. Porque tan real es que alguien nazca como tan real es que alguien muera. Pero ese no es el asunto, porque la muerte, si tú estás en Cristo, que era lo que decía nuestro hermano del Centroamérica, la muerte cuando tú estás en Cristo, sí, claro, afecta a los que quedamos, afecta a los que estamos acá, porque amamos, porque queremos, porque nos hace falta, ¿de acuerdo? Pero si una persona, y vuelvo a colocar el caso de mi mamá, parte con Cristo, yo tal vez ese día de mi mamá, claro, me dolía y tenía un profundo dolor. Pero tal vez yo me fortalecía era pensando que tal vez todo el dolor que yo le había visto en el último mes a mi mamá de sufrimiento había terminado y que ahora ya estaba en el reposo del Padre, que estaba en los brazos de Dios, que estaba más tranquila, que tal vez yo era el que tenía que acostumbrarme a estar sin ella, pero que ella estaba en la bendición de Dios, ¿de acuerdo? Porque tenía esa seguridad. Pero ¿qué hubiera pasado si mi mamá muere sin Cristo? ¿Qué hubiera pasado si mi mamá no conoce al Señor? Que es a donde yo quiero llegar acá. Y entonces el temor verdadero no es al pecado en sí, porque el temor no es al pecado, porque tú tienes es que desechar el pecado, no temerle al pecado. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, se lo digo con el versículo porque dice, temed más bien a aquel, y cuando habla de aquel está hablando de Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces al final, ¿quién determina si alguien va a la vida eterna o si alguien va al infierno? El Padre, porque es el juez de jueces.
Escúcheme y le digo algo de Jesucristo. Jesucristo en este momento es nuestro abogado. Estoy hablándole de teología, estoy hablándole de doctrina. Jesucristo en este momento es nuestro abogado y Él intercede por nosotros delante del Señor. Y cuando alguien acepta a Jesucristo, y eso se lo voy a desglosar en esta semana, no se pierda esta semana, resulta que cuando alguien acepta a Jesucristo, Jesucristo va a intercede como abogado y dice, por esa persona, por Giovanni Guevara, ya se pagó un precio. Y entonces el fiscal va a decir, uy, sí, pero es que él es mal geniado, y él grita, y él tal cosa. Y él va a decir, sí, pero él está lavado por mi sangre. Y el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario lo salva. ¡Wow! ¡Tremendo! Pero si yo no acepto a Cristo, mi abogado que es Cristo no tiene cómo defenderme. Y va a haber un momento al final de los tiempos cuando Cristo no va a ser abogado, sino Cristo va a ser juez. Y dice en Apocalipsis, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y esto no tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver si tú eres de acá o de allá, o si haces esto o si haces aquello. No, el que no se halló en el libro de la vida. Y dice también la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Así que Dios tiene el poder de condenarnos si nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque cuando yo hablé el domingo de la misericordia de Dios y el amor de Dios, claro, es infinito, es grande. Pero asimismo, Dios es fuego consumidor y con Dios no se juega. Entonces, claro, ya no vivimos por la ley, pero la gracia me exige de vivir en un nuevo normal. Me exige de vivir en santidad. Me exige de vivir conforme a lo que Dios ha determinado en mi vida. Así que estoy hablando que si tú le tienes miedo al COVID, deberías tenerle 10 veces más, 1000 veces más miedo al pecado. Porque el COVID lo único que puede hacer es quitarte la vida física. Pero el pecado te quita la vida física y tu comunión con Dios, y eso te lo voy a explicar en un momento. Esto está uyuyuy, ¿verdad? Vamos con las respuestas. Listo, Luis Hernando Páez dice la muerte. René dice, espera que me fui lejos. Se me corrió. Se me perdió, me corrió. Ya voy. René dice, René dice, muerte espiritual, el alejamiento de Dios y las enfermedades. Marta Soler, la separación eterna de Dios. René dice, Marta dice que la separación con Dios, eso es terrible más que cualquier enfermedad. Amén. Arby nos está viendo. Dice, te alejas de Dios. Naya, muerte y ya no estamos con Dios al morir. Claudia Muñoz, no sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Darley, muerte espiritual, falta de visión. La misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Marisol, muerte espiritual. René Andrés dice, dice que estar lejos de Papito Dios y dejar que el mal me ataque. Alexandra Núñez dice, separación de Dios, muerte eterna, pero acá en la tierra también vivimos las consecuencias de lo que hacemos, así es. Oscar Gil, muerte espiritual. Osquitar, buenas noches. Aida, certeza de muerte eterna, aflicción espiritual, desasosiego, ansiedad y a veces hasta malestares físicos. Franci, perder la salvación, pasar la eternidad en el infierno. Así es. Laurita Flores, ¿nos ves? Dice Esperanza Cardoso, muerte eterna me aparta de la presencia de Dios, el pecado debilita y mató no solo mi vida, sino también a los que me rodean. Janet, bueno. Dice Wilmar, muerte, soledad, angustia, dolor en el alma, enfermedad, temor, ruina, daño a otros, tormento y condenación. Amén. Freddy Soto, la consecuencia del pecado nos alejamos de Dios, nos afecta a nosotros y a las personas que nos rodean. Janet Pineda, las consecuencias del pecado es la muerte. Eugenia, es una vida de tinieblas y hay temor, terror, miedo y nos alejamos de su rostro.
Vanessa nos ve, Juan David, sufrimiento. Giancarlo dice, las consecuencias del pecado son ruptura de la comunión con Dios, se aleja del Espíritu Santo, la muerte espiritual. Espera que creo que no leíste. José Agustín Rodríguez dice. Ya lo tengo. Bueno, dale. Sí, dale. Las consecuencias del pecado nos roba el gozo, perdemos la confianza, trae culpa, el pecado apaga el espíritu. Amén. Glorita Cuervo, alejarnos de Dios. Belkis, la apaga el pecado y la muerte y en él todas las áreas de la vida. Dice mi hermano Darley, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En pocas palabras, los tenían esperanza, pero anunció el reino a los que aún tenían esperanza. Estefanía, aparte de la muerte espiritual, el pecado nos lleva a vivir una vida desgraciada, con dolor, sin fe y sin esperanza. Amén. Saludamos a Mayra que nos está mirando. Dice Janet Rodríguez, muerte, dolor y sufrimiento. Ok, tremendo. Entonces, si usted compara sus respuestas de a qué le teme al COVID con sus respuestas de las consecuencias del pecado, yo quiero preguntarle con qué se quiere quedar usted. Porque obviamente el COVID es fuerte, pero el pecado nos aparta de Dios. Y esto es lo delicado. Y aquí es donde Dios nos hace una advertencia. Porque aquí viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es el siguiente. Todos hemos sido infectados. Todos hemos sido infectados con esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con que todos hemos sido infectados? El COVID, no todo el mundo, pero en el pecado todos. Y ya lo hago, pero espérame, coloco la pregunta para que ustedes contesten. Y viene mi tercera pregunta. Y mi tercera pregunta es esta. Esas preguntas están como duras. ¿Eres consciente de la gravedad del pecado en tu vida? Ustedes acaban de decir todo lo que hay. Ahora quiero que todos, por favor, participen y me digan si son conscientes de la gravedad del pecado en nuestra vida. ¿Son ustedes conscientes? Por favor. Yo escucho a la alcaldesa de Bogotá diciendo cómo ella quiere salvar vidas, diciendo cómo ella quiere cerrar establecimientos, hacer cuarentenas, restricciones, y su corazón, vamos a tomarlo en este sentido, es bueno, ¿de acuerdo? Pero ella, ¿de qué vida está hablando? Ella está hablando de la vida física. Ella está hablando de nuestra vida humana, de lo que vivimos como seres humanos. Pero acá el asunto es más terrible. Porque nos está hablando que si nosotros somos conscientes de la gravedad del pecado, de lo que puede causar el pecado en nosotros. Y resulta que con respecto al COVID, yo he dicho muchas veces que puede ser que muchos en algún momento salgamos infectados. Yo he escuchado hoy cuando decían que abrían ya todo el comercio y todo, y decía, pero va a haber un rebrote. Y ese rebrote lo hemos visto en Europa, lo estamos viendo en Europa, porque no hay, decía la doctora Ida, no hay algo científico que realmente nos dé la garantía y todo esto, ¿de acuerdo? Pero entonces puede ser que muchos salgamos infectados. Pero no necesariamente todo el mundo. No todo el mundo va a ser infectado, no todo el mundo va a contraer la pandemia, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que la infección del pecado sí fue algo heredado. O sea, nacimos con esa infección. Nacimos con esa deficiencia. Nacimos con esa marca. Nacimos con esa mancha. O sea, lo más tenaz es que el pecado es grave, tiene consecuencias dolorosas, es muy triste, nos va a arrebatar muchas cosas, pero lo tenaz es que nacimos con él. O sea, no hay forma de quitárnoslos. Pablo en Romanos capítulo 7 hay una expresión que utiliza y él grita y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y resulta que Pablo estaba entendiendo la desgracia que es tener el pecado a cuestas. Cuando yo pensaba en este tema, yo decía, ¿por qué pecamos? ¿Por qué nos gusta tanto el pecado? ¿Por qué si hemos conocido a Dios? Y lo entendía como esa degradación de nuestra naturaleza.
que está en nuestros genes, que está en nuestra forma, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia. No quiero perdonar, siempre quiero tener la razón, siempre quiero ir por delante de todo el mundo. Y muchas veces en actitudes religiosas pienso que estoy bien y yo recuerdo una reunión que tuvimos iniciando la iglesia, tuve una reunión con el liderazgo que teníamos en esa época. Y alguien se paró y dijo enojada, y es que les voy a decir algo en el nombre del Espíritu Santo, porque hablo en el Espíritu Santo. Y todos quedamos como, bueno, está bien, pero el Espíritu Santo no estaba por ningún lado. Y a veces eres tan ciego en tu pecado, que ni te das cuenta que lo que haces afecta a Dios. Y tú piensas que Dios está contigo, pero no está contigo, hace rato se fue. Porque tú sigues haciendo las cosas en tu naturaleza pecaminosa, en tu antiguo normal, en tu antigua forma, desde tu soberbia, desde tu egoísmo, desde tu arrogancia, desde tu altivez. Y no has permitido que Dios cambie tu vida. Y entonces todos nacimos con esta parte. Y más grave es que este virus no solamente puede matar mi cuerpo, sino que este virus me puede apartar de la gracia de Dios. Me puede apartar de la gloria de Dios por la eternidad. No he llegado allá. Les dije que esto se pone más duro. Les dije que hoy era duro, pero por favor quédese toda la semana porque va a ser de gran bendición. Pero nos puede separar de la gloria de Dios. Nos puede separar de la bendición de Dios y de caminar en lo que Él quiere. Y muchos de ustedes citaron este texto y yo se los quiero leer. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Todos. Porque todos nacimos con la mancha del pecado. Todos nacimos con ese gen pecaminoso. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde estamos? Destituidos. Estamos por fuera. Es como en este momento, es como si todos estuviéramos con COVID y no hay vacuna. Es como si pasara eso. Todos con COVID y no hay vacuna. ¿Qué hacemos? Contagiándonos unos a otros, porque ya no hay forma, ya todos contagiados, toca salir a la calle, porque toca comer, porque toca trabajar, porque toca hacer algo, y todos contagiados, y no hay vacuna. Y el pecado es eso. El pecado es algo que se arraigó, es algo que está ahí, y no sé cómo quitármelo. Yo no tengo el COVID. Si tú pudieras quitarte el COVID, tenemos la cantidad de medicamentos, ¿verdad? La guampanela, el jengibre, las aspirinas, bueno, una hierba que hay, listo. No estoy diciendo que no sirva, sí sirva, claro, siga usted con sus remedios y con todo lo que hace y con todas las... Pero resulta que no hay vacuna, no hay forma que usted se lo quite. Y más terrible es el pecado, porque tú no tienes cómo quitártelo, porque está en tus genes, porque hace parte de ti. Porque es tu naturaleza egoísta, tu naturaleza soberbia, tu naturaleza orgullosa, tu naturaleza que te pone por encima de los demás, tu naturaleza que te lleva siempre a sentirte la víctima. Ay, es que solamente yo sufro, es que solamente a mí me ha pasado, es que usted no se imagina, pastor, todo lo que yo he vivido, pero jamás te pones a pensar que ha vivido la gente contigo. Yo podría ahorita decirles acá todo lo que yo he vivido con Yanira, ha sido terrible. Ha sido duro, pero no reconocer que tal vez yo también, a veces en momentos, le hago la vida a pedacitos. Porque soy humano, porque soy pecador. Y entonces en ese orgullo y en esa vanidad solamente pienso en el daño que me han hecho, pero no en el daño que le hago a los otros. Y eso es pecado. Esa vanidad que sentimos, esas envidias que a veces sentimos porque a otros les va bien y a mí me va mal y por todo este tipo de cuentos. Entonces necesitamos entender esa situación y entender que todos hemos pecado. Ahora vamos a mirar las consecuencias que usted coloca. Listo, dice Jaida Ruiz, dice, yo soy consciente y ruego a Dios me ayude en mis debilidades. Amén. Alexandra Núñez, sí, claro, en esos momentos en que caigo me da rabia por fallarle a Dios. Giancarlo, soy consciente, por esto clamo a Dios para que me perdone cuando peco, para que me ayude a no caer más en el pecado y que guíe mi camino a la santidad. Amén. Freddy Soto, sí, soy consciente de la gravedad del pecado, por eso me aferro a Dios y a su palabra para no pecar. Amén. Teresita nos está viendo. Arvin,
somos tan conscientes y el enemigo se aprovecha de eso para culparnos. Así Perdóname, es. en ese comentario que hace Arby yo Sí. quiero tomar algo, que era lo que yo decía de la mujer samaritana, la mujer que fue encontrada en el adulterio. O sea, el enemigo sabía y tomó eso. ¿A quién quería ofender? ¿A quién quería dañar? A Dios. Pero le importó 5 llevarse por delante a esta mujer. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Dice Ana Cuervo, dice así. La gravedad del pecado es que no sabemos para dónde vamos y sin la presencia de Dios será Caótico. caótico y perderemos el reino de Dios. Estefanía, sí lo soy, aunque he tenido que luchar demasiado por no Minimizar. minimizarlo, mis pecados ante otros que para mí son más graves. Ok, listo. Entonces estoy colocando la cosa dura hoy, estoy colocándola fuerte y era toda la intención, pero vuelvo y les digo, yo quiero que usted mire toda la serie de esta semana porque va a ser una bendición. Pero viene mi tercer punto, y mi tercer punto es el siguiente. El virus es mortal. Este virus es mortal. ¿Qué es mortal? Usted sabe que es mortal. Que muerte. No, pero que muere, que mata. O sea, mortal es que no hay nada, no hay de otra. Yo quiero por un momento que usted piense esto. Cristo no fue a la cruz. Cristo no fue a la cruz. ¿Qué hubiera pasado donde Cristo no vaya a la cruz? Tremendo, ¿verdad? Dice Dime. Esperanza Cardoso, sí, claro, pero pido a Dios que Él me ayude cada día. Ok. Pero aquí voy avanzando. Y entonces viene mi última pregunta. Y quiero que todos contesten. ¿Alguna vez te sentiste muy mal por un pecado? Describe la experiencia. Por favor, hagámoslo brevemente. ¿Vas a responder algo? Una Listo. pregunta, dice hay varias. Wilmer dice, sí, estoy consciente, por eso busco a Dios para que Él me haga alguien conforme a Él. Amén. Dice Darley, soy consciente. Porque el pecado está a diario en mí mismo. El mismo Pablo lo dijo en Corintios. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago como un esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Amén, gracias. Ahora, en esta pregunta, decir que si alguna vez te has sentido muy mal por un pecado, describe la experiencia. Yo quiero decirles que muchas veces me ha pasado. Y no les voy a contar todas porque hay pecados que no puedo contar. Solamente se los confesé a Dios. Pero recuerdo que recién empecé la vida cristiana, estaba yo en ese primer amor, pero en un primer amor fuertísimo. Y esa noche salí de la iglesia, un domingo salí de la iglesia y había esa noche vigilia en la iglesia. Y yo salí convencido de que iba para la vigilia y muy contento y muy feliz. Pero mis amigos, que yo acababa de dejar del mundo, habían hecho un asado y me han invitado. Y yo me sentí fuerte, yo dije, pero si soy fuerte y eso ya no, y más bien voy a predicarles. Y llegué al asado ese domingo. Y empezaron, tómese una. Ahora, yo venía de un mundo de alcoholismo, yo creo que yo llegué a ser alcohólico. Nunca fui Alcohólicos Anónimos, nada, pero yo hoy mirando hacia atrás, yo creo que yo llegué a ser alcohólico. Y empezaron, tómese una, y yo no me tomo nada, yo como la carne, solamente gaseosa, no voy a tomar nada. Pero insistieron tanto que yo les dije, bueno, una, pero no más una. Y claro, yo abrí la puerta y me tomé una. Y después de una, me tomé la segunda. Y me tomé la tercera. Y hasta la tercera me acuerdo, porque de ahí seguí y no sé cuántas más. El caso fue que me embriagué, me fui para la casa y me desperté como a las 2 de la mañana en mi casa. Y me acordé de la vigilia y me acordé de lo que había hecho. Y yo quiero decirle que esa experiencia es una experiencia de sentirse miserable, de sentir que no eras nada. Que no tienes cómo presentarte delante de Dios, que no tienes cómo darle cara a Dios. Y esta es una de las sencillas que le voy a contar, porque tal vez ha habido otras más duras que he cometido. Y lo digo porque sé que tú también lo has hecho, que también nos equivocamos. Y me sentí mal, ese día me sentí doloroso. Y eso es lo que tú, no me cuentes el pecado, no me interesa el pecado. Solamente dime, un día fallé y me sentí así, así y así. No me cuentes qué hiciste. Porque eso fue entre Dios y tú y Dios ya te perdonó. Pero yo quiero saber qué sentiste cuando pasó eso. ¿Y por qué quiero saberlo? Porque estoy hablando de un virus mortal. Y resulta que el COVID no mata a todo el mundo. Él no mata a todo el mundo.
Hay mucha gente que está aliviada, hay mucha gente. ¿Por qué nos entró el terror? Porque claro, estaban hablando de las noticias de muere, 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 muere y veíamos y muere. Pero no necesariamente muere todo el mundo. Pero resulta que el pecado sí lleva a la muerte a todo el mundo. Escúchame, el pecado sí lleva a la muerte a todo el mundo, sin excepción. Cualquiera que esté en pecado está condenado a muerte. Y el pecado está en nuestro ADN. Por eso yo hablaba en la semana pasada de Juan capítulo 3, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque cuando yo no conozco a Cristo, estoy en la carne. Y en la carne, aún las cosas que yo hago para mí son normales. Es normal pecar. Pero Dios quiere que yo me aparte de eso. Dios quiere que yo me aparte de esa forma, de esa experiencia. Y que ahora viva en el espíritu. Y la muerte, esto lo saben muchos en la iglesia. Pero como sé que hay nuevos que están llegando, yo quiero explicarlo. La muerte no es aniquilación. O sea, la muerte no es que tú te mueres y ¡pum! Se acabó todo. No, la muerte es separación. Escúchame, si quieres, anótalo. La muerte es separación. Y hay 3 tipos de muerte. La primera muerte que yo conozco es la muerte física. ¿Y qué es la muerte física? Cuando morimos en este cuerpo. Y cuando morimos en este cuerpo, lo que vuelve a la tierra, polvo al polvo, es el cuerpo. Es la carne, estos cacheticos y todo esto. Pero mi espíritu y mi alma se separan de mi cuerpo. Esa es la muerte física, que mi espíritu y mi alma se separan del cuerpo. Por eso Jesús en el versículo que estamos leyendo digo, no teman al que mata el cuerpo y ya, teman al que mata el cuerpo, pero puede también condenar tu espíritu y tu alma, ¿de acuerdo? Esa es muerte física. Hay una muerte que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la que andamos nosotros, que estamos vivos cuando caminamos sin Cristo. Entonces, ¿qué tenemos? Una separación de Dios. No tenemos noción de Dios, no nos importa Dios, no tenemos en cuenta a Dios. Estamos separados de Él, vivimos alejados de Él. Vivimos en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia carne, en nuestra propia maldad. Esa es la muerte espiritual. Pero está la más dura y la más tremenda. Y yo quiero que pienses en eso que estás respondiendo, de cómo te sentiste cuando pecaste. Porque viene la muerte eterna. Y la muerte eterna es una eternidad. ¿Sabes cuándo termina la eternidad? Nunca. ¿Cuándo termina la eternidad? Nunca. Y la muerte eterna es toda una eternidad separado de Dios y sintiendo el peso y la carga de tus pecados, sintiendo el dolor, sintiendo la necesidad, sintiendo la falta, sintiendo la tristeza, sintiendo el agobio. Eso es una muerte eterna y es mucho más duro que cualquier cosa que tú puedas experimentar. Dice Romanos 6:23 en la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. ¿De acuerdo? Ahora, así que estar en pecado es estar en pena de muerte. Estar en pecado es estar en pena de muerte. Cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de compartirle el evangelio a alguien, estamos hablando de una decisión de vida o muerte. Así tal cual. Cuando hablamos de evangelizar, si tú callas, no le estás permitiendo a alguien que conozca la vida y que esté condenado a la muerte eterna. Así que es duro. Vamos con las respuestas y vamos a orar. Tengo en el anterior que es de Francis Pinel. Todos los días le pido perdón a Dios por todo lo que hago, que no sea correcto ante Él, por mis pecados ocultos, claro, Él para que me permita no fallar. Así empezamos. Sí, hasta pena me da recordarlo. Pido a Dios me limpie de todo pecado. Arby, me sentí tan solo, es verdad. Aida, sí, muy mal, como dijo el pastor miserable, achantado, sentí que todo me miraba. Dice Sarita Dueñas, frustrada, sentí que le había fallado a mamá, me sentí culpable, no me sentía merecedora del amor de mamá, menos de Dios. Freddy Soto, sí, me sentí terrible, no solo por uno, sino por varios pecados.
Alexandra Núñez, estaba ya en los caminos de Dios, me alejé de él y ese sentir tuvo Tu vida, oscuridad. oscuridad en tinieblas, volver a sentir felicidad y ese vacío insaciable que trae el estar sin Dios. Olguita, he sentido un inmenso dolor, una tristeza infinita. Esperanza Cardoso, sentí culpabilidad sucia y muy miserable. Estefanía dice, me sentí decepcionada de mí misma, sentí que también decepcioné a Dios y no había borrado todos mis pecados de él, Señor. El Señor en tan solo un momento, como escuchándole todo, echándolo todo a perder. Giancarlo dice, sí, cuando me aparté de los caminos de Dios y me sentía huérfano de padre y de hermanos porque no tenía a Dios ni a Jesús Cristo en mi vida. Ana Cuervo, me sentí muy triste por mi pecado y avergonzada con Dios. Claudia, me he sentido desleal. Gloria Cuervo, cuando me peco es peco es doloroso. Ok. Entonces ahora... Y el pecado que se refleja en el rostro, uno ve que el pecado se refleja en tu actitud, en tu mirada, como tú eres, tú sientes como que, o sea, tu vida es diferente, tus ojos lo reflejan y eso se ve cuando el pecado está en el corazón de nosotros. Entonces necesitamos entender que eso que genera en nuestro corazón. Wilmer González dice, sí, me sentí muy avergonzada, sentí que había traicionado a esa persona que solo me había hecho bien. Jacqueline Romero, el peor sentimiento, frustración, tristeza, vergüenza. Es más duro que el COVID. Es mucho, 1000 veces más duro. Y es más fatal. Y yo sé que empezamos dura la semana y les aseguro que vamos a terminar en bendición. Pero yo quiero que usted pueda entender, y todo lo que va a hablar esta semana tiene que ver con doctrina, con entender todo. Bueno, es que todo lo que hemos hablado tiene que ver con doctrina. Estamos hablando del fundamento de la iglesia. Estamos hablando de cómo tenemos una iglesia que sepa en dónde tiene los pies puestos. Y nuestros pies deben estar en la roca sólida que es Cristo. Dice Eugenia, una vez escuché mal a un compañero, me sentí tan mal que ayunaba una semana para todo bien y no andaban en sus caminos. Francia Spinett dice, cuando le fallo a Dios me siento muy mal, pues al hombre le puedo fallar, pero nuestro Señor no es lo peor que puede pasar, es una opresión muy fuerte. Ok, entonces creo que logramos el propósito, y es que ustedes mañana esté con nosotros, mañana, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo espero cerrar con una palabra poderosa que nos dé aliento, que nos dé fortaleza, pero que estemos en bendición. Mi esposa no quiere que yo ore. Dice acá, dice Darley, el enemigo te pone la tentación y luego te señala y te destruye, diciéndote que no eres digno de Dios, pero Dios está para levantarnos siempre. Amén. Ok. Entonces yo quiero, porque ha pasado el tiempo, yo quiero pedirle a mi esposa que me permita a mí orar. Voy a orar rápidamente por esto, pero quiero orar también por las personas que están necesitando esta oración de sanidad. Y como le digo, quiero que creamos que tenemos un Dios poderoso. Amén. Porque Cristo, lo decía el domingo, no solamente nos salvó del pecado y la condenación, sino que Él también quiere que cumplamos el propósito en esta tierra. Y Álvaro Marín, María Antonia Sánchez, Nelson Jairo Cuellar, Luz Dari Parra, Carmen Macías y todos los abuelos de nuestra iglesia y todas las personas por las que oramos, todavía tienen un propósito que cumplir en esta tierra. Y por eso Dios los va a levantar en bendición. Amén. Así que por favor cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, por esta palabra, que sé que es dura, sé que es confrontante, sé que es fuerte, pero Señor, a veces necesitamos ser sacudidos y necesitamos entender en dónde estamos para poder valorar, Señor, el amor y el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Permítenos entender la gravedad del pecado. Permítenos entender lo que puede implicar, Señor, el vivir de una manera alejada de ti, Señor.
dándole rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos de dolor, de tristeza, de angustia, de rebeldía, de resentimiento. Señor, mira a esas personas que se sacuden, se arrastran, Señor, en dolor, en decir cuánto tuvieron que obtener tristeza, cuántas cosas le hicieron, Señor, y que no han reconocido que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue necesario y fue suficiente para sanarnos, para levantarnos, para bendecirnos, Dios. Permítenos, Señor, entender, Padre, que tú estás con nosotros. Pero que nosotros nacimos, Señor, con esta condición, y que, Padre, hemos sido contagiados y no podemos en nuestra propia fuerza quitarnos ese virus. No podemos en nuestra propia capacidad. No son nuestras buenas obras o intenciones o buenos pensamientos, Señor. No es el pensar, Señor, que yo soy la víctima, porque aún sentirse víctima es pecado, aún sentirse como un pobrecito es pecado. Porque eso me lleva a mostrar orgullo y a pasar por encima de los demás y a sentir que tengo el derecho de reclamar y de humillar. Cuando tú fuiste humildemente a la cruz del Calvario a pagar un precio por nosotros. Así que hoy te pedimos perdón, Señor, y permítenos entender que ese virus es mortal. Que puede que acá, Señor, no pase nada. Que puede que acá no suceda nada. Pero que el día que partamos, Señor, vamos a tener una condenación porque tu palabra lo habla. Porque tú hoy eres el abogado que nos amas. Pero un día serás el juez que nos juzgará, Señor. Y así como fuiste un abogado amoroso, y así como fuiste un abogado misericordioso, serás un juez justo. Serás un juez que imparta justicia de acuerdo a lo que tú has determinado. Así que ayúdanos a entenderlo, Padre. Una vez más nos unimos en oración por Álvaro Marín, Señor, y gracias te damos porque declaramos que tú estás haciendo tu obra perfecta en él. Declaramos que tú estás sanando, que tú estás restaurando sus pulmones, que tú estás haciendo ese milagro creativo, que tal vez en nuestro tiempo quisiéramos que fuera ya, pero tal vez tú te estás tomando el proceso, porque tal vez a ti no te cueste nada sanar sus pulmones, pero estás tomando el tiempo para cumplir el propósito en las personas en las que tú quieres cumplir ese propósito. Así que hoy oro, Señor, por todos aquellos que están viviendo esta situación, para que entiendan, para que comprendan, para que reaccionen, Dios, y puedan entender tu amor y tus brazos abiertos. Hoy eres el abogado de amor, hoy eres el abogado de misericordia, hoy eres el que nos perdona, Señor. Permítenos encontrarte así, Señor, y no que te encontremos un día como ese juez de justicia que seguramente no tardará en ejercer la justicia con nosotros, Dios. Hoy bendigo a Alvarito, Señor, y lo bendigo. Declaro que tú estás con él y que tú lo rodeas, que tú lo guardas, lo cuidas y lo bendices, Señor. Coloco a nuestra hermana María Antonia Sánchez, Dios, y te pedimos que la sigas fortaleciendo. Gracias porque tú la estás levantando, pero sigue haciendo la obra perfecta en ella. Oro por Nelson Jairo Cuellar. Gracias porque también ha salido, Señor, de cuidados intensivos, pero Dios, aún de la clínica, pero tú sigues obrando. Y tú lo sigues levantando en el poder, en la gracia tuya. Oro por nuestra hermana Carmen Macías, Dios, para que tú obres en ella. Señor, hoy nos hablaron de lo que está pasando con sus heridas. Señor, es una mujer ya que está postrada en su cama, Dios. No por COVID ni nada de esto, sino por otro tipo de enfermedad. Pero te pedimos, Dios, que tú tengas misericordia de ella, que tú la guardes, que tú la cuides, Señor, y que tú hagas tu obra perfecta en su vida, Señor. Oro, Señor, por Luz Dari Parra y envío palabra de sanidad sobre sus bronquios, sobre sus pulmones. Señor, límpiala, sánala y restáurala, Señor. Y oro por todos nuestros abuelos, Señor, en la iglesia, para que tú los bendigas y los levantes en tu poder, en tu gracia. Te doy gracias por esta palabra, por este tiempo de bendición, Señor. Y quedamos en tu cobertura, en tu gracia y en tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido una bendición este tiempo. Y solamente decirles algo, mañana no se pierda nuestro tiempo de oración, 6 de la mañana, 6 de la mañana, 5 o 10 minuticos antes de esta les mandaré, es por Zoom, les mandaré el tiempo de oración para que estén con nosotros. En la noche nos vemos, no se pierdan, espero que les haya gustado el tema y que estén ahí muy pendientes. Por favor, quiero pedirles, ¿se acuerdan que les dije el domingo, destapen su regalo todos los días, que es su Biblia?
Vamos a volver a los devocionales, vamos a entrar en los devocionales. Entre a los grupos de influencia. Viene algo especial para los grupos. Estamos preparando algo especial para los grupos, algo especial para los niños, para toda la iglesia. Por favor, entra a su grupo de influencia. Si se salió, vuelva a entrar y vamos a estar en la bendición, ¿de acuerdo? Recuerden nuestras campañas, muestra tu amor con acción, que es el amor hacia nuestros hermanos de la iglesia. Y pan para el que no tiene techo. Ahorita viene la campaña que estamos haciendo para el colegio de Suba, donde es René. Ya hicimos la de Bosa, hemos ido 3 veces a el terminal y se queremos seguir, pero entonces vamos a estar en esa bendición, ¿de acuerdo? Y espero que esta palabra haya sido bendición y lo confronte para que no se pierda esta semana. Quiero decirle que el domingo vamos a terminar en bendición, pero no se pierda estos días porque es necesario entender por qué vamos a llegar al domingo y por qué vamos a llegar a esa bendición, ¿de acuerdo? Así que los bendecimos, nos agrada mucho que estén con nosotros. Mi esposa se despide y terminamos este tiempo. Gracias por sus comentarios, hoy fueron muy activos, estuvo súper chévere los comentarios. Gracias por sus comentarios, fue un tiempo bien especial de bendición y queremos que ustedes sigan contando con nosotros. Es un tiempo en el que necesitamos ser fortalecidos en la palabra y sé que de pronto es un poquito duro, pero necesaria para poder caminar conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, Dios los bendiga, los amamos mucho y que puedan descansar. Bueno, buenas noches. Voy a hacer mañana, de pronto vamos a tener un tiempito de oración antes por Alvarito. Por favor, sobre todo hablo con mis líderes, vamos a estar, no nos cansemos. Este es tiempo de oración, es tiempo de guerra. ¿Sabe? Eso es ser cristiano, eso es ser líder. Ser líder no es pararse y que la gente nos escuche. Ser líder es estar cuando nos necesitan, apoyar a la gente que amamos. Y hoy Álvaro y su familia necesita que le apoyemos. Entonces mañana seguramente antecitos voy a colocar, yo nunca le mando a todos, le estoy mandando a algunas personas, pero le pido a los líderes, si usted llega a esto, hay líderes que su gente no es estar conectando, porque usted como líder ni siquiera comparte esto. Entonces vamos a ir hacia adelante y quiero que tengamos ese tiempo, ¿de acuerdo? Dios los bendiga. Albita, quiero darle el testimonio a Albita. Oramos por su hijo, ella me dijo hoy que salió de su hijo de la cirugía, salió muy bien, gracias a Dios, y bendecimos la vida de este hombre, ¿de acuerdo? Así que gracias, mi esposa se despide y nos bendecimos. Bueno, bendiciones y chao para todos, que tengan feliz noche.